somos parte de esta comunidad logística. Somos lo que siempre nos propusimos. Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Como siempre, para nosotros es un honor presentar este programa, conducirlo, por supuesto, proyectarlo también. El programa que desde hace 16 años se lleva a cabo con puros temas de comercio exterior, de logística, de transportes, de aduanas, de puertos. Y bueno, por supuesto, todos los martes acompañado por una estrella en la materia, el maestro Omar Arechiga, a quien me acompaña y le doy la más cordial bienvenida. Mi querido amigo. Bienvenido. Saludos, Paco, saludos a todo el auditorio. Y bueno, nosotros tenemos que presentar como siempre los segmentos que se van a desarrollar en este programa y se divide en 3 segmentos, igual que siempre. En el tercer segmento y último vamos a platicar de las reglas de operación para el despacho aduanero mediante el aviso de cruce con la maestra Verónica Sosa, es directora de Blindaje en Comercio Exterior. En el segundo segmento platicaremos cómo afecta la crisis a los importadores con Armando González, él es CEO y founder de Move to Trade. Es un hombre que tiene pues experiencia, que tiene pues un tacto muy especial y muy particular de comentarnos todos los temas, y este es un asunto que nos va a compartir otra vez. Y fíjate que lo balancea bien porque es importador y ¿sí? Al mismo tiempo es agente logístico y de comercio exterior. Y en este primer segmento, que es con el que vamos a iniciar, vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho a nosotros y lo hemos platicado con anterioridad, el tema del convenio de Kioto. Y pues otro especialista, mis respetos, el doctor Pedro Trejo Vargas, el socio director de SC Encor, y a quien ya lo tenemos enlazado. Doctor, bienvenido a Tiempo Logístico, ¿cómo está? Hola, bueno, mira, aquí está, otra vez tenemos este detallito aquí del enlace, pero ya lo debemos de tener enlazado en un segundo porque... Probablemente ya está hablando, Paco. A lo mejor a lo mejor, Pedro, nos estás escuchando, no te esperes, ahorita vamos a entrar para que puedas escuchar lo que nosotros podamos escucharte a ti, y aquí los chicos se están encargando de todo esto, ya nos está escuchando, me parece bien. Adelante, Pedro. No te escuchamos, Pedro, pero bueno, ya parece ser que ya lo están haciendo. ¿Ya entró? Adelante, doctor, ahora sí te escuchamos. Ok, no los escuchaba, ya puedo empezar con la plática. Listo, estamos presentándote, por supuesto que te estábamos presentando como un especialista en el tema y de que vamos a llevar el desarrollo del convenio, el convenio de Kioto. Te presentaba hace unos segundos y también te daba la más cordial bienvenida por participar nuevamente con nosotros. Sí, muchas gracias, Francisco. Sí, mira, es un tema muy amplio que podemos comentar, pero básicamente quiero empezar diciendo que no confundamos el protocolo de Kioto, que tiene que ver con el tema del clima, ¿verdad? Con sí. La no emisión de gases de efecto invernadero, no tiene nada que ver. Sí, nos queda claro. Adelante. Aduanero del comercio exterior, ¿verdad? Sí. Entonces, como sabemos, desde los años 70 ya existía lo que es el convenio de Kioto, que tiene un nombre más largo, que tiene que ver con la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros, básicamente, y por ahí de la estandarización, que no tiene nada que ver, es decir, tiene que ver con los regímenes, pero también con otros elementos que más adelante vamos a hablar. Es conocido también como el Convenio Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, ¿no? Que es mejor conocido como el Convenio de Kioto, que originalmente fue firmado en Kioto en 1973 y creo que se le dio el cuerpo definitivamente hasta con su modificación y última en 1999, ¿es correcto? Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, acuérdate que hay 2 convenios, está el convenio y el protocolo de modificación del Convenio de Kioto. Sí. Que precisamente
fue en Bruselas cuando se inició en 1999 y que entró en vigor hasta el 2006. Es decir, estoy hablando del convenio original, que es el que tú dices, que entró en vigor en 1974. Correcto. Y luego viene la versión revisada del convenio de Kioto, sustituye al Kioto anterior. Y sobre ¿verdad? todo porque hay rondas, ¿no? Que cuando sesionan de una ronda a otra ronda de sesión de la organización, es cuando ya ratifican si entra o no en vigor o a partir de cuándo aplica. Sí, mira, es correcto. Fíjate que el antecedente de la versión revisada del convenio de Kioto tiene que ver precisamente porque, como ustedes saben, es administrado por la Organización Mundial de Aduanas, ¿verdad? Entonces, como a partir de la época de los 70, de los 80, ha habido un cambio muy importante en cuanto al desarrollo de las tecnologías, de la información, de la logística. Entonces, ya desde 1988, la OMA, en una declaración de Washington, vio la necesidad de reestructurar y coordinar todas estas materias de simplificación, normalización y armonización, no solo de los regímenes aduaneros, sino de otros aspectos que tienen que ver, como ya lo hemos visto, con la comunicación que hay en las aduanas, la facilitación comercial, el uso máximo de las tecnologías y además de los regímenes aduaneros, ¿no? Entonces, esta declaración pues busca eso, en principio simplificar los regímenes aduaneros, pero también esos trabajos que se iniciaron llevarían a que el convenio de Kioto ya se adoptara de manera más obligatoria, sobre todo el anexo general que te establece principios, te establece definiciones precisamente para la armonización, simplificación y estandarización de los procedimientos aduaneros. Entonces, ¿qué pasa? Pues a partir de 1999 se aprueba en Bruselas, ¿verdad?, el convenio de Kioto revisado, la versión, pero esta entró en vigor hasta el 2006, cuando fue suscrito o ratificado por 40 miembros de la Organización Mundial del Comercio. Ahorita la OMA tiene 184 miembros, pero han suscrito 131 países esta versión revisada del convenio de Kioto, ¿verdad? Recordemos, hay un dato muy curioso. Mira, yo trabajé en aduanas, ahí fue mi mejor escuela. Yo llegué a ser coordinador de asesores del administrador general de aduanas. Y yo me acuerdo que en el 2004 yo le propuse a mi jefe y mi jefe a su vez al secretario suscribir este acuerdo, el cual por temas que más adelante voy a hablar rápidamente no se suscribió. Incluso dio lugar a la publicación de este libro que publiqué en el 2008 de Porrúa, que se llama Aduanas, Régimen Jurídico y Facilitación. Aquí hice todo un análisis de lo que es la versión revisada del convenio de Kioto y la legislación actual. Recordémonos que muchas legislaciones que no han suscrito el convenio de Kioto se dice que son legislaciones kiotizadas. ¿Por qué? Porque prácticamente están aplicando la versión revisada del convenio de Kioto o el convenio de Kioto, ¿verdad? Entonces, recordemos que, por ejemplo, nuestra ley actual, que en que entró en vigor en 1995, se publicó en 1994, está básicamente sustentada en la versión revisada del convenio de Kioto, al igual que la ley de 1982, ¿verdad?, que sustituyó al Código Aduanero en 1951. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha suscrito? ¿O por qué no se ha firmado? No se ha firmado porque en aquel entonces había un tema que tiene que ver con el establecimiento de monopolios de los agentes aduanales. Recordemos que el convenio de Kioto es obligatorio, entonces establece facilidades y una de ellas es precisamente que cualquier persona que pueda disponer de las mercancías pueda ser el declarante, es decir, no se requiere de un tercero, ¿no? Entonces, por ello es que ha habido muchas modificaciones a la ley, por ejemplo, el establecimiento del apoderado aduanal, el establecimiento del representante legal, etcétera, etcétera.
Sin embargo, yo me acuerdo de aquella época, platiqué con un maestro mío que se llama Jorge Enrique Loera, estoy hablando del 2004 más o menos, y precisamente el que me confirmó ese tema. Él fue también administrador ahí en aduanas, en la Administración Central de Planeación Aduanera, entonces, pero ese ha sido uno de los impedimentos básicamente por el cual no se ha suscrito Obviamente había temas que tienen que ver con la declaración anticipada de las mercancías, el establecimiento de zonas francas, etcétera, etcétera. Entonces, pero hoy por hoy, prácticamente toda la ley está quiotizada, la ley aduanera actual. Hay que ver, a revisar algunos capítulos en este caso, de los anexos específicos. El convenio de Kioto pues tiene un preámbulo, ¿verdad? Tiene un cuerpo que en este caso viene el apéndice 1, el apéndice 2, donde está el anexo general, que es obligatorio para todas las partes, los anexos específicos, donde vienen los regímenes aduaneros, ¿verdad? Que es en el apéndice 3, pero generalmente se pueden hacer reservas, ¿no? Pero esas reservas se tienen que revisar cada año. La idea es de que todo el sistema aduanero esté armonizado a nivel mundial. Mira, incluso les voy a dar un dato. El 21 de agosto del 2018, justamente cuando pues entra este nuevo gobierno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba precisamente el protocolo de enmienda del convenio de Kioto, es decir, la versión revisada del convenio de Kioto. Cosa curiosa, nada más dice que se aprueba, pero nunca siguió el procedimiento establecido en el 133 constitucional en relación con el 76 fracción primera, facultades del Senado y firma del presidente de la República. Entonces, fue un chiste, ¿verdad? Y por supuesto que pues, quién sabe por qué se publicó, yo traté de investigar, pero es irrisorio y nunca lo envió. Ahí sería importante hacer algunos tipos de precisión de inconstitucionalidad probablemente que puedan existir. Sin embargo, la responsabilidad de los que representan a México en el extranjero y suscriben estos documentos tienen supremacía. Y el Diario Oficial en 1997, como en el 2000 cuando se ratifica, en México se ejerce automáticamente obligatoriedad. Así las leyes mexicanas federales, la que se trate, hay una supremacía de esos convenios firmados. Entonces, esa parte de responsabilidad es un buen mensaje para nuestro sistema y nuestro gobierno también. Muy bien. Pero lo curioso es que nunca se siguió el procedimiento que te establece el protocolo o el convenio de Kioto. ¿Sí me explico? Sí, de hecho, tienes toda la razón en el punto donde de alguna manera tenemos matices, pero no podemos estar a medias. También es cierto que muchas de las figuras de las que todos deberían de tener acceso a la declaración, lamentablemente algunas de estas no tienen ni cuentan con la infraestructura que hoy pueden contar los organismos aduanales tradicionales. Es decir, esos tienen un sistema de prevalidación, análisis de riesgo, infraestructura y otros, que los otros están en una desventaja comparativa, pero no quiere decir que una vez que entre, estos no pudieran tenerlo de manera libre. Totalmente de acuerdo. Así es, y más que ahora ya es más fácil el uso de la tecnología, ¿verdad? Así es. Recordemos que ha habido 14 reformas en la ley aduanera vigente, ¿no? Y todas tienen que ver, mejor dicho, con estos convenios internacionales, incluyendo el marco 6, ¿no? Por ejemplo, pero no se diga el convenio de Kioto revisado. Recordemos que en el 2013 y prácticamente, sobre todo también en el 2018, se establecen modificaciones muy importantes enfocadas a la facilitación y control aduanero, sobre todo el uso del paperless, es decir, la aduana electrónica, que ahí se establece precisamente junto con otros convenios esta modernización que es precisamente lo que busca el convenio de Kioto. Es decir, vamos de nuevo a la facilitación y simplificación, ¿verdad? Realmente a mí me parece que México ya prácticamente tiene su legislación kiotizada, salvo temas que hay que seguir revisando como el tema del declarante, temas de las infracciones que aquí son muy excesivas en nuestra ley aduanera y, por supuesto, aunque los regímenes aduaneros son optativos, es el establecimiento de zonas francas. Y lo comenté la vez pasada, podemos migrar de los recintos fiscalizados estratégicos a una zona franca. ¿Por qué? Porque los recintos fiscalizados estratégicos no están operando como debiera ser desde 2002
ya tenemos 20 años y no ha operado como se busca. Los usan más para la logística y el diferimiento de contribuciones y medidas de restricción que manufactura, brinco arancelario, etcétera. Exacto, totalmente de acuerdo. Y digo, recordémonos que tenemos... Suman, pues, pero... Suman, sí, pero a lo que voy es que a mí me parece, cuando en el 2018 se publicó este decreto, ya había circulado ahí con el anterior administrador general de aduanas, que era Peralta, un proyecto de ley quiotizado. Es decir, a mí me parecía un proyecto muy interesante, yo lo leí. Y muy simplificada esa ley. Nuestro buen amigo Juan Ravindrana, el doctor Juan Ravindrana, está ahí como administrador central de regulación del despacho, que nunca le dieron el nombramiento, pero ahí en la caja sí estuvo fungiendo, sí, ahí. Se hizo un proyecto muy bueno y dije, bueno, pues ya se va a firmar el convenio, pero lamentablemente ha habido muchos cambios, llegan administradores que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo ahí, ¿verdad? Entonces, pues... Era una ley que ya no requería tantas reglas, ¿no? Es decir, traía simplificación, estaba más actualizada, ya trae esa ley casi 20 años, sí. Entonces ya vale la pena. Sí, ya vale la pena. Recordemos que precisamente, pues, ¿qué busca el convenio de Kioto revisado? Eliminar divergencias, ¿no?, entre las prácticas aduaneras, los regímenes aduaneros, responder a las tecnologías y a la logística internacional, ¿verdad? Asegurar un mejor control aduanero. Ya no es como, por ejemplo, los tránsitos, se dice que es el control, es el traslado de la mercancía de una aduana a otra bajo control aduanero, y era cuando en el cabús se subía un funcionario y ya ahí se iba, ese era el control aduanero. Eso ya está en la prehistoria, ¿no? Con muchos sistemas para controlar las operaciones del comercio exterior, ¿no? Y sobre todo es importante que suscribamos el convenio precisamente para asegurar los principios fundamentales de la simplificación y armonización. Es decir, ya, porque estos son obligatorios para las partes contratantes, sobre todo, te digo, que están en el anexo general. De esta manera, yo digo, pues ya se tiene una garantía transaccional de que va a haber un alto grado de simplificación y armonización de las prácticas aduaneras, del control aduanero y de los regímenes aduaneros, ¿no? Siguiendo los principios de la Organización Mundial de Aduanas. Eliminar prácticas dilatorias. Es correcto, totalmente. Creo que conoces muy bien el tema. Entonces, pues básicamente lo que yo he propuesto, incluso se lo he propuesto a la CAREM, es, pues, ¿por qué no lo suscribimos? El agente aduanal no va a desaparecer y su negocio tampoco va a... No, son muy convenientes también. Sí. Al contrario, ¿verdad? Se va a fortalecer como un outsourcing. ¿Por qué? Porque las empresas la mayoría de las empresas se dedican a producir, ¿no?, o a comercializar. No, su negocio no es importar, entonces siempre se va a utilizar un tercero. Incluso aquí, como en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, el broker o aduanero, que le llaman, pues es una figura que incluso no tiene tantas responsabilidades como se la están cargando aquí en nuestro país. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad muy, muy buena tomar en cuenta o revisar ese decreto del 2018 para suscribir el convenio de Kioto revisado, que me parece que México, al ser uno de los países más importantes del mundo en términos de comercio exterior y en términos aduaneros, pues debería suscribirlo. Amigo, de verdad que siempre nos lo expones de una manera magistral. De verdad te felicito por el dominio que tienes del tema. Pero mi programa se queda corto. Creo que necesitamos todavía... Es que tenemos todavía que hablar del cuerpo, del anexo general y de todos sus capítulos, ¿no? Porque creo que es muchísimo más extenso. Creo que necesitaríamos unos 3 programas para hablar completamente contigo de todo este tema. Pero lo tomas muy interesante. Y vale la pena que las autoridades actualmente en curso, como todos los que nos escuchan, lo puedan escuchar de esa manera tan clara, completo, ¿no? Por supuesto, de verdad, te felicito, amigo, te felicito. Creo que hasta propios y extraños te lo comprendieron hasta donde llegamos. Pero ¿sí te parece bien si hacemos una segunda participación para platicar un poco de sus capítulos? Claro que sí, con todo gusto.
ya entraríamos a capítulos muy específicos. Sí, pero muy interesantes, de verdad, muy interesante. Y como dice Omar, que sería muy bueno que nos escucharan las autoridades para que pudieran tener pues una idea de lo que opinan los expertos. Yo nada más te voy a decir una cosa. Sí. Militar aduanas, para mí, va en contra del convenio de Kioto. Hay algo de razón en lo que yo también pienso en ese sentido, y bueno, creo que sí tienen que darle una mayor facilitación para poderlo pues tener con un mejor manejo. Y las aduanas no deben ser, según el convenio, un obstáculo al comercio exterior. Y no lo es. Y no lo es. Así es. Pues te mandamos un abrazo grande, amigo, un agradecimiento enorme también. ¿Puedes compartirnos tus redes sociales, por favor? Sí, es www.cssencor.com. Es la página web. Sí, esa es la página web y mi correo es petrejo@cssencor.com y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Correcto. Gracias y Gracias felicidades a ti por traer un tema tan importante que tenemos que completar. Hasta la próxima, nos contactamos para planearlo. Gracias. Buenas tardes, adiós. Bueno, pues es un tema que se llevó, pues ya vamos casi a la mitad del programa, pero nos vamos a dar prisa para poder contactar a Armando González. Vámonos un corte y regresamos aquí rápidamente. Está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.